Muy bien, bueno, le llamamos disciplina a la capacidad, ¿sí? Podríamos determinarlo como una capacidad, ¿sí? Que los seres humanos pueden desarrollar o que un ser humano posee para ejercer la práctica de un mismo hábito con determinada constancia y bajo una serie de parámetros que comprenden lo que representa aplicarse a algo. Eso es lo que podríamos determinar como disciplina, ¿sí? Esa capacidad para repetir con constancia y ligado a unos patrones que una disciplina enmarca, por eso se llama así, disciplina, ¿cierto? Para ejecutarlos de una manera juiciosa y que en efecto cumpla a cabalidad con lo que aquello implica. Entonces, para poner un ejemplo muy concreto, si hablamos del deporte, ¿qué es un deportista disciplinado? Aquel deportista que es capaz de practicar su deporte bajo las técnicas, parámetros y reglamentos que éste implica de una forma aplomada y repetida. Es decir, la disciplina la puede aplicar cualquier tipo de personas, independientemente de su nivel académico, cultural, social. Depende del medio, es decir, no depende del medio en que se desarrolle. Es decir, eso es una actitud que debe ser asimilada y generalizarse en todo el mundo para efectos de que se practiquen y se lleven a cabo unas conductas que a la postre le van a significar mucha paz y mucha tranquilidad en todos los sentidos. ¿Es así? Es así a modo de generalidad, ¿cierto? Digo por qué a modo de generalidad, porque es así para la mayoría de los seres humanos, e inclusive para los animales. También ellos pueden ejercer y aplicar la disciplina. Sin embargo, pues existirían contadas excepciones ya en marcos donde hay presencia de algunos trastornos mentales o de circunstancias de otro tipo, pues que por obvias razones y siendo casos dignos de estudiar individualmente, pues la disciplina como la conocemos comúnmente encontraría algunos escollos y tendría que replantearse ese concepto de disciplina. Pero en términos generales, tal como la definimos, en efecto es así. La disciplina es una capacidad y es una cualidad que podemos desarrollar todos como personas. El nivel intelectual de las personas no tiene absolutamente nada que ver con esos comportamientos. Sí, totalmente. Hay un ejemplo, ¿no? Hablando o globalizando el concepto de cómo son hechos trascendentes en la vida del planeta. Yo he leído mucho acerca de lo que ocurre en el Japón, por ejemplo, ¿no? He leído mucho de cómo la gente obra con una profunda responsabilidad, disciplina, honradez y actitudes que han hecho de ese país un ejemplo de vida entre otros países desarrollados para asumir conductas, es decir, que conllevan a satisfacciones personales, espirituales y familiares. No es porque el japonés sea más inteligente, sino porque yo leo que lo que el japonés es disciplinado simplemente. Usted más que nadie debe conocer por qué el japonés ha logrado ese altísimo grado de desarrollo cultural. Cuando yo opino, creo que es debido precisamente a la disciplina. ¿Es así? Bueno, primero retomo un punto que usted toca antes, ¿cierto? Cuando usted me pregunta que si la disciplina tiene influencia o tiene que ver con la capacidad intelectual, y la respuesta es sí, totalmente. Tiene que ver con la capacidad intelectual. Y a la pregunta que me hace de los japoneses, podemos nosotros retomar el ejemplo hablando directamente con nuestro caso puntual, particular y local, ¿cierto? Para ello tenemos que comenzar hablando de las emociones. Todos nosotros como seres humanos poseemos emociones. Entonces, ¿qué sucede? Las emociones son sumamente vitales y fundamentales para vivir. Las emociones vienen incluso de la parte más primitiva de nuestro cerebro. Nosotros tenemos emociones, mejor dicho, de una manera tan antigua como existimos, ya teníamos emociones. Entonces, ¿qué pasa? Las emociones son hermosas. Las emociones nos ayudan a sobrevivir, las emociones detonan y disparan en nosotros procesos endocrinos que son fundamentales para adaptarnos al entorno. Pero, ¿cuál es el problema? Vamos a hablar puntualmente de los latinos. Nosotros, como latinos, solemos ser particularmente emocionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A mí las emociones me sirven para sobrevivir, para adaptarme totalmente, y hay que bendecirlas y agradecer que existen. Pero hay momentos y contextos donde las emociones, ¿sí?, no son las más apropiadas para ejercer. Por ejemplo, en nuestro diario vivir
en situaciones que requieren mayormente de nuestra cabeza. ¿Qué es lo que sucede? Como la emoción está para protegernos, para defendernos, la emoción tiene un comportamiento de explosividad. ¿Qué quiere decir esto que tiene un comportamiento de explosividad? Quiere decir prácticamente que la emoción está hecha para alcanzar un tope y desahogarse. Y una vez la emoción ha encontrado su desahogo, ella ya cumplió su función vital. Ya va a ver para dónde voy con esto y qué tiene que ver con la disciplina. Por ejemplo, cuando yo tengo miedo, ¿usted ha notado que cuando usted tiene miedo, las piernas tiemblan? ¿Esto por qué sucede? ¿Lo ha notado o no? Sí, claro. Exactamente. ¿Esto por qué sucede? Porque el miedo detona una respuesta defensiva en el cuerpo, que hace que la sangre suba de las piernas para que aliviane su peso, de manera que sea más rápido y más fácil escapar. O cuando usted tiene ira, el cuerpo detona una respuesta que no sé si ustedes se han dado cuenta que las manos se ponen rojas y tiemblan cuando uno tiene rabia. Es porque el cuerpo, con la ira, hace un proceso para que mis manos se vuelvan más duras para que yo pueda defenderme. Entonces, en ese sentido, las emociones son fundamentales y son muy positivas. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero emprender un proyecto? ¿Será que esas emociones me sirven igual? ¿Qué pasa cuando yo ya tengo que resolver un problema con una persona que me molesta? ¿Será que esas respuestas tan primitivas me van a funcionar igual? La respuesta es no. La emoción vive por el desahogo. Entonces, ¿qué sucede? Yo peleo con una persona y la emoción sale aquí al lado y me dice, pégale. Sin mente, pégale. Y usted va y tenga. Y la emoción se desahoga. Pero ¿quién se queda después con el problema de haber golpeado a alguien? Uno. Entonces, esto de las emociones, ¿qué tiene que ver con la disciplina? Que se ha demostrado en muchos estudios que nosotros los latinos somos de naturaleza muy emotiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que dependemos demasiado de nuestras emociones para hacer cualquier cosa. Mantenemos pendientes de estar inspirados, motivados, de estar enchufados, como decimos nosotros. Entonces, cuando estamos motivados, queremos estudiar, queremos emprender, queremos ir al gimnasio, queremos hacer cosas, pero ¿qué pasa apenas se va la motivación? No queremos hacer nada. Y nosotros creemos que somos nosotros los que estamos tirando la toalla. Y lo único que estamos haciendo es permitiendo que nuestras emociones tomen esa decisión por nosotros. Por eso, como le decía un mentor muy importante para mí, que se llama Iván Mazo, él dice algo muy interesante, ¿no? Que es, aquel que se deja llevar por sus emociones es un pendejo. Así de sencillo él lo dice. Si usted para actuar en la vida necesita de estar motivado, inspirado, emocionado, usted no va a llegar nunca a ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El latino es muy emotivo. ¿Y esto es positivo en qué sentido? En el que somos amigables con la gente, hablamos con extraños, nos llevamos bien con los vecinos, ¿sí? Pero a contraposición de eso, ¿qué ocurre? Como somos tan llevados de nuestra respuesta emocional, a veces actuamos de una manera muy abrupta, muy torpe, muy acelerada, y también para emprender algo no somos constantes, porque el estado natural de la emoción es subir y bajar. Un día está, otro día no está. Piensen ustedes, por ejemplo, televidentes, ¿cuántas emociones llegan a tener ustedes en un día? Uno está triste y feliz, contento y desanimado, desmotivado y uno todo el día está así. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vivo mi vida bajo el patrón de mis emociones, yo nunca voy a ser constante con nada, porque mis emociones un día quieren hacer algo, otro día no. Un día se sienten motivadas, otro día no. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede con las culturas asiáticas es que son culturas psicológica y emocionalmente más represivas. Es decir, la cultura les enseña a ellos que expresar las emociones abiertamente llega a ser incluso irrespetuoso con mi prójimo. ¿Va a llorar? Llora en el baño. ¿Le molesta algo? Guárdeselo. Entonces, eso es gravísimo, ahorita vamos a hablar de eso porque eso también es grave. Pero ¿qué cosa positiva tiene eso? Que ellos son personas que son capaces de separar su aspecto emocional de lo que tienen que hacer.
El asiático hace lo que tiene que hacer. Si tiene que trabajar, es indiferente que esté triste, contento, alegre, motivado. Trabaja. Punto final. Si se dijo que iba a ir al gimnasio, es indiferente para él si está motivado, si tiene ganas o no. Él va. Y ya. Entonces ahí está esa contraposición, ¿no? Esa contraposición. Los latinos, ¿qué tenemos de lindo por ser emocionales? Que somos alegres, sociables, carismáticos, pero somos inconstantes. Porque dejamos que nuestra emoción dictamine nuestra conducta. Mientras que el asiático es un poco más frío, más parco, menos expresivo, pero es más disciplinado. Él entiende que se sienta como se sienta, él tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Usted considera que la disciplina debe ser un hecho implícito en la actitud de toda persona? Es decir, si se pretende lograr grados de desarrollo personal, espiritual, integral, familiar, es decir, la disciplina debe estar latente en cualquier tipo de personas, porque eso le va a significar absolutos cambios en su existir, en su vida. ¿Es así? Sí, total. Es decir, eso es muy importante. ¿Por qué razón? Bueno, la cuestión es sencilla. Vamos a retomar a un breve estudio en el cual se estaba haciendo una comparación, ¿no? ¿Por qué razón muchos jugadores latinoamericanos, jugadores que pertenecen a las ligas de Latinoamérica, que van a Europa, por qué estas personas terminaron por fracasar? ¿Por qué muchos jugadores latinos tan talentosos venían del fútbol suramericano, iban a Europa y fracasaban? ¿Qué es lo que sucede? Muchos periodistas estuvieron indagando en esto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa que el latino viene a Europa y no rinde? Entonces la cuestión es muy básica y muy práctica, ¿no? Lo que se encuentra es que el jugador latino justamente es muy emotivo. El europeo tiene una forma de actuar. Entonces, el europeo, suponga usted que tuvo un divorcio con la mujer a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde está entrenando. El europeo tuvo una pérdida familiar, en la mañana está en el funeral y en la tarde está jugando fútbol, como si no hubiera pasado nada. El europeo, de 10 partidos que juega, le juega igualitos 9. Entonces nosotros vemos una constancia de que ellos viven sus procesos emocionales muy separados del deber que tienen que desempeñar. Mientras que los jugadores latinos van por otro lado. Porque esto incluso lo hablaban jugadores latinoamericanos que estuvieron en Europa. Ellos decían, vea, el latino, si el día está gris, se desanima, ya no juega igual. Si no salió a bailar en 2 semanas, ya está triste, ya no juega igual. Si no ha hablado con la familia, se vuelve a chantar, ya no juega igual. ¿Ve? Depende mucho de la emoción. Entonces aquí es donde uno tiene que aprender algo. La mayoría de las cosas, mira, vamos a analizar a las personas más exitosas de la sociedad. Todas las personas exitosas con las que usted pueda dialogar le van a decir, todos en sus discursos hablan igual. Yo tenía este sueño. En muchas ocasiones sentí que me iba a rendir. En muchas ocasiones sentí que me iba a tirar la toalla, pero continué. Cuando usted va a un gimnasio, usted, por ejemplo, arranca a ir a las 6 de la mañana y usted siempre se va a encontrar en el gimnasio a los mismos. Van parejo todos los días. Entonces, ese es el punto. Construir cualquier cosa en la vida, solamente pregúntele a la gente que ha sacado una carrera adelante. ¿Qué implica ir a un lugar 5 años seguidos, todos los días, dándole y dándole y dándole y dándole y dándole? Entonces, empresas, carreras, logros, un cuerpo soñado, cualquier objetivo que se tenga, implica inherentemente el elemento de que usted tiene que entregar una labor diaria, de que usted todos los días tiene que ejercer pequeñas acciones significativas, de que usted a diario tiene que ponerle aunque sea un granito de arena al castillito que usted está armando y está construyendo. Entonces, la disciplina es inherente para construir lo que sea. La misma naturaleza nos lo muestra. Nada surge de la noche a la mañana. Nada pasa de un momento a otro. Entonces, la disciplina no es obligatoria en la vida. Uno puede vivir sin propósito, uno puede vivir desalmado, uno puede vivir con una anedonia
permanente. Sí, o sea, la disciplina no es necesaria para vivir, pero sí para hacer algo con la vida que se tiene. Teniendo en cuenta los análisis tan profundos que usted hace, es decir, yo me atrevo a profundizar más en las respuestas, la respondo yo, ¿no? Para tener éxito fundamental en la vida, tiene que haber disciplina necesariamente. Si no hay disciplina, no hay éxito. ¿Es así? Puede decir, bueno, habría que ver cuál es la definición de éxito de cada persona. Pero si hablamos en términos convencionales, tal como lo repito, para construir cualquier cosa en la vida es necesario que haya constancia en algo. Yo le voy a poner a usted un ejemplo. ¿Cuántos libros en este momento en el mundo no se están dejando de escribir porque hay un escritor talentoso pero que no es capaz de pararse a escribir todos los días una página? ¿Cuántas empresas se quedan a medias porque aquel que las hace no tolera un ritmo más de 2 meses? La deserción estudiantil en Latinoamérica, que es tan alta. ¿Por qué sucede esa deserción? Solamente pensemos, o sea, imagínense, las estadísticas recientes nos estaban hablando de que en las universidades, de cada 2 estudiantes, 1 se sale. O sea, 1 de cada 2. O sea, imagínate, es la mitad de todo lo que entra, la mitad no se gradúa. Y es ahí donde viene el asunto. Estamos necesitando todo el tiempo ataques de inspiración, estamos necesitando todo el tiempo estar motivados. Entonces vuelve y juega. Si usted todo el tiempo y toda la vida está creyendo que necesita estar motivado, que necesita estar inspirado, si usted siempre es dependiente de la emoción, no llega a ningún lado. Vamos a hablar, por ejemplo, de un fenómeno que se ha presentado ahora últimamente. Cuando hablamos de estas tendencias, por ejemplo, del coaching. Que el coaching no lo voy a satanizar, pero sí hay que tener mucho cuidado con estas prácticas porque... ¿Qué es el coaching, por favor? Ese es el punto, es prácticamente nada. Motivadores, oradores que hablan de mensajes de motivación. Esto no es una disciplina propiamente, de hecho el mismo Colegio de Psicólogos ha manifestado que el coaching ni siquiera se conforma como una profesión, pero se ha vuelto muy popular. Motivadores, gurús de negocios, son personas que empiezan a dar cursos de motívate, anímate, haz cambios en tu vida. Entonces, ojo, no quiere decir que todo esté mal. Hay personas que hacen coaching que tienen mensajes muy valiosos, pero hay otras personas que se han dedicado al mercado de la motivación. Y es a vender una serie de mentiras y hacer adicta a la gente a eso. Motívate, 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 anímate. Una positividad tóxica. Y vuelve y juega. Como yo ya le dije a usted, yo voy a una sesión de estas y me motivan y me animan y yo me activo y yo me siento que soy el rey del mundo. ¿Y qué pasa a los 3 días? ¿Vuelvo a caer a dónde? A donde estaba, porque ahí no hay cambios, ahí no hay transformación, solo hay motivación hueca. Vuelvo y repito, eso es bien importante aclararlo. Yo mismo tengo muchos compañeros y conocidos que ejercen el coaching, pero de una manera muy responsable. Yo estoy hablando más de algunos movimientos que tienden a volverse sectarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se vuelve la gente adicta a estos videos de motivación y a esto? Porque es justamente lo que yo estoy diciendo. Es insistir en buscar que las emociones me acompañen siempre, que mis emociones siempre estén de mi lado, que mis emociones siempre estén conmigo para hacer las cosas. Y aquí es donde viene una clave del éxito. Si usted quiere lograr algo en la vida, acostúmbrese de una vez. Sus emociones no tienen que acompañarlo siempre a todo lo que usted haga. Uno tiene que aprender a hacer las cosas con o sin ganas. Si usted quiere construir un cuerpo y usted solamente va a ir al gimnasio cada vez que esté motivado y usted es dependiente de ver videos de motivación y de escuchar música motivadora, en algún punto su cerebro se va a hacer insensible a ese estímulo. Y esa motivación ya no le va a hacer a usted ningún efecto. Hasta que encuentre algo nuevo o con un enfoque distinto que otra vez lo motive. La motivación se vuelve como una droga para que usted lo vea. Entonces muchas veces usted quiere hacer un cambio en su vida, usted quiere tener un cuerpo diferente, usted simplemente tiene que coger con o sin ganas, agarrar su toallita, su termo e ir al gimnasio. Como un trabajo corriente. Normalmente. Ojo, hay una contraposición, que es que si usted en su vida tiene que hacer muchas cosas que no le gustan, ya lo que usted tiene que replantear es su vida. Pero ojo, aun si usted encuentra aquello que usted ama,
Aun si usted encuentra aquello que usted ama, su pasión, lo que usted quiera, aún en medio de eso van a haber días donde usted no va a querer estar. Usted puede estar estudiando la carrera que usted soñó toda la vida. Y aún así levantarse un día y decir, qué pereza, me quiero salir. Entonces, ¿cuál es la diferencia del que triunfa del que no? Que el que triunfa, ese día que no tiene ganas, ¿qué hace? Se queda. Va. Así va. Va a la universidad. Me quiero salir, no quiero estudiar, pero igual me pongo mi ropa y voy. Así sea llorando. Mientras que la otra, no, ¿cuál mitad? Mientras que el otro 99% del planeta, ¿qué hace en ese momento? No es lo mío. Entonces encuentran otra cosa. Ay, esto sí me motiva, esto sí me emociona. Entonces otra vez, el cerebro se motiva con la novedad. Y empiezan animados. ¿Y qué pasa a los 3 meses? Se salen. Y esa es la historia de por qué la mayoría de personas en este mundo no vive la vida que quiere. Esta es la historia de por qué una minoría así de chiquita vive vidas plenas. El que vive una vida plena ya ha aprendido a superar sus emociones. Superar mis emociones no es suprimirlas ni negarlas. Superar mis emociones es entender que ellas son como niñas pequeñas. Que un día van a estar bien, otro día van a estar mal, un día les va a gustar, otro día no les va a gustar hacer algo. Entonces, en este jardín de niños, ¿quién tiene que ser el adulto? Yo. Usted tiene que ser el adulto. Vienen esas niñas pequeñas y le dicen, ve, hoy no hagas dieta. Y usted tiene que ser el adulto y decirle sus emociones, no, vamos a hacerla, con o sin ganas. Ve, hoy no estudies, eso salite, después ves cómo haces. No, vamos a seguir, con o sin ganas. Como dice una frase de una serie que me gusta mucho. Cuando uno es constante, las cosas cada día se hacen más fáciles, pero hay que hacerlas todos los días. Esa es la parte difícil. Vamos a una pausa y continuamos con nuestro invitado de lujo. Dentro de esos parámetros tan interesantes que usted plantea acerca de la disciplina, ¿usted cree que ese tipo de actitudes se pueden adquirir en la adolescencia, en la juventud, en la adultez? ¿Y los niños, cómo se puede formar ese tipo de conductas? ¿Cómo se puede fortalecer ese tipo de iniciativas en procura de lograr una personalidad sana, recia? Muy bien, muy bien, esa es una excelente pregunta, ¿sí? Uno debe entender que a los niños estar en etapas tempranas del desarrollo puede ser mucho más difícil para ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos, los niños, están próximos a convertirse en un caldo de hormonas. Entonces, entre más desorden hormonal hay, muy propio del desarrollo natural de un infante, pues manejar las emociones es mucho más difícil. Pero aquí, ¿dónde viene esto? Justamente de comenzar con las charlas directivas, comenzar a legarles responsabilidades y comenzar a mostrarles lo importante de ser constantes en ellas. Por ejemplo, a un niño se le da un perrito. ¿El niño compra el perrito desde dónde? ¿Desde la razón o desde la emoción? Desde la emoción. Desde la emoción, ¿ve? Claro. Desde niños nos acostumbramos a la emoción. Ay, vea, un paréntesis. Las deudas, ¿desde dónde las solemos hacer más que nada? Desde la emoción. Claro. No pensamos, necesito esta plata, o sea, no pensamos con esto, sino las tripas. Y eso es lo que nos hace, claro, eso es lo que nos hace problemas. Pensar desde la emoción. Entonces los niños son de actos emocionales. Entonces el niño quiere un perro. Es muy seguro que el niño no se sentó y pensó, a ver, si yo compro un perro, ¿qué responsabilidades me implica el perro? No piensa en eso. Él solo piensa en la diversión y eso. Por eso es que esta situación se repite y es bastante triste. Los niños compran un perro, los papás por darles gusto se lo dan, y el perro a los 3 meses, ¿dónde está? En el patio. Tirado porque el niño ya no lo quiere ni voltear a ver.
giró en torno a él la parte emotiva del momento. Exactamente, pero él no pensó que un perrito va al baño, que un perrito tiene que salir, que con un perrito hay que jugar. Entonces, por ejemplo, miren que como padres, ¿cómo se le puede cultivar este aspecto de razón y de disciplina a un niño? Cuando él quiera algo, siéntese a dialogar con él. Hijo, ¿para qué lo quieres? Hijo, ¿tú entiendes el compromiso que esto respecta? Y desde ese criterio de la pregunta, comenzar a mostrarle al niño que en la vida las cosas tienen consecuencias, tienen responsabilidades. Si después de ese proceso usted le da un perrito, hágale sentir al niño la responsabilidad del perrito. No respondió con él, lo regalo. Mostrarle que en la vida hay castigos, porque así es la vida real. Cuando uno no cumple con sus responsabilidades hay castigos. Entonces es comenzar a fomentar la disciplina ¿desde dónde? Desde el entendimiento en ellos, a través de las preguntas, las responsabilidades, de que ellos tienen que pensar es con la cabecita. Y de que si ellos quieren algo, ellos tienen que comenzar a entender que ese algo tiene un deber. Y que estén tristes, contentos, animados, motivados o desmotivados, ellos ¿qué tienen que hacer? Cumplirlo. La gente exitosa, vea, grábense esta frase. Las personas exitosas hacen lo que tienen que hacer y son quienes tienen que ser, independientemente de cómo se sientan. Mire por ejemplo, la temática con nosotros los psicólogos. Nosotros también tenemos emociones, también tenemos vidas, también tenemos momentos donde nos sentimos bien, también tenemos momentos donde nos sentimos mal. Y nosotros trabajamos con los problemas de la gente, con las situaciones de la gente. ¿Qué tal si yo solamente recibiera consulta cuando estoy animado y motivado? ¿Qué tal si yo dependiera enteramente de que yo siempre tengo que estar súper animado? No. Si usted ya queda en un compromiso, tiene que aprender a cumplirlo. Que para que usted le diga que en un compromiso sea realmente porque usted con honestidad ya no pudo. Pero si usted dijo que iba a hacer algo, hágalo, con o sin ganas. Como dice la Biblia, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Si usted no puede hacer algo, entonces, vea, aquí viene otra frase que me encanta, qué bueno que me la recordé en este momento. Dice un dicho de sabiduría antigua: no decidas nada estando enojado y no prometas nada estando feliz. No decida nada estando enojado y no prometa nada estando feliz. ¿Cuántas pendejadas hacemos estando tristes? Enojados, bravos. ¿Y cuántas veces prometemos cosas que no podemos cumplir estando felices? Esa reflexión de sabiduría antigua retoma la enseñanza actual de la psicología, la inteligencia emocional. No actúes por emociones, no actúes por emociones. Las emociones son primitivas, son caprichosas, son engañosas. Las emociones quieren es desahogarse. Y una vez desahogadas, ellas se limpian las manos y se van. Y el que se queda con el peso de los actos emocionales, ¿quién es? Uno mismo. Entonces miren que desde la infancia hay que empezar a cultivar esto. Si el niño toma una elección de pedir un plato de comida y después dice, no, yo ya no quiero, y yo le valido ese capricho, yo estoy cultivándole a él que sea un pendejo emocional. Si el niño pide un perrito y después no es capaz de cuidarlo y yo se lo empiezo a cuidar, le estoy reforzando la conducta. Desde niños hay que comenzarles a enseñar. Quisiste ese juguete, ahora lo cuidas. Te quisiste meter a estas clases de esto, ahora vas y las terminas. Poquito a poquito en ellos se comienza a forjar eso, para que de adultos no sean como lamentablemente suele ser la mayoría del planeta. Personas emotivas, emocionales. Actuar desde la emoción, decidir desde la emoción. La emoción es lo que hace que un tipo se meta con una mujer casada. La emoción es lo que hace a una persona meterse en deudas para comprar cosas que no necesita, para después estar sufriendo. La emoción es lo que hace que yo coma alimentos hipercalóricos a forma desmedida. Emoción, 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 emoción y emoción. ¿Cómo sabe usted que Colombia es un país emocional? ¿Cómo son las noticias en este país? Fatales.
Noticia de último minuto, camionero le da 48 puñaladas a un taxista porque el taxista le pitó. Entonces póngase a pensar, eso es un acto netamente ¿qué? Emocional. La emoción le dice, pégale, matalo, y usted mata, pero el que después se tiene que ir a la cárcel es usted. Entonces la disciplina misma parte de este entendimiento, mi gente. Yo tengo que ser una persona, ¿sí? Ojo, no enteramente racional, ya voy a hablar de eso en un momentico, pero yo tengo que ser una persona que tiene que entender que las emociones son valiosas, yo tengo que abrazarlas, amarlas. Mis emociones son valiosas, son lindas, son naturales, pero no son buenas consejeras.